راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين. Y que no teníamos visibilidad ninguna, evidentemente, no éramos nadie. Hacíamos el salá por las calles, en Granada, en Sevilla, y nadie nos decía nada, en los jardines, no pasaba nada. Pero después, con el fenómeno de la inmigración, con la visibilidad creciente, digamos, de los grupos de musulmanes, la lucha por los derechos de esto, pues se volvió más cruda y más fuerte, ¿no? A medida que empezaron a formarse las primeras comunidades. En este libro pues yo he tratado de resumir, porque claro, son en 430 y tantas páginas que tiene, no se pueden resumir 25 años de tanta gente, de tantos grupos, sino básicamente las áreas en las cuales se ha trabajado, que han sido fundamentalmente, primero, la organización islámica en España, de lo cual es fruto esta reunión, fruto maravilloso, esta reunión en la que hoy nos encontramos. El tema de la producción halal, para poder disfrutar los musulmanes, digamos, de una alimentación acorde a nuestras creencias. El tema de los cementerios, de las prácticas legales que nos afectan. El tema también del ijtihad. El ijtihad ha sido algo fundamental en este tiempo. El esfuerzo interpretativo, es decir, nosotros no sabemos nada del Islam, somos unos recién llegados, somos ignorantes del Islam. Y claro, el que no sabe nada va y trata de arrimarse al que cree que sabe. Y muchas veces te arrima a uno que cree que sabe y no sabe. Y entonces, tuvimos que empezar, entonces nos vimos obligados al ijtihad. Nos vimos obligados a hacer un esfuerzo interpretativo. Algunos de nuestros hermanos aprendieron árabe. Empezamos a tratar de entender lo que hay detrás de esa maravillosa lengua árabe, en la que está recitado el Corán, y en la que nos lleva, digamos, a una apertura del corazón y a ser verdaderamente mu'minun. Alhamdulillah. Y en ese ijtihad nos dimos cuenta de que los musulmanes en realidad si realmente hubiese 1.700 millones de musulmanes en el mundo, como dicen que hay, el mundo no estaría como está. Es verdad. Por la mitad tampoco. Por la mitad tampoco estaría el mundo como está. ¿Dónde? ¿Cuántos musulmanes hay? 1, 7, 2, 0. ¿No? Bueno. Y entonces ese ijtihad, por ejemplo, pues nos hizo darnos cuenta, pues por ejemplo, de que había intereses que se sobreponían a los intereses islámicos. Y entramos inevitablemente en la política, en la geopolítica. ¿Cuántas veces íbamos a los países del Golfo en busca de ayuda para proyectos de desarrollo islámico y nos daban una palmadita así en el hombro y anotaban perfectamente los proyectos, echaban 2 lagrimitas por Córdoba y por Granada, ¿sabes? Y ya, bye, ¿no? Salam alaikum. Y decían salam alaikum, apuntaban los proyectos, lo hacían ellos, por otro lado, les cambiaban 4 cosas y nos volvíamos como habíamos ido, ¿no? Gracias a eso también hay que decir que pudimos hacer el Hajj, etc. Bueno, sí, algo sacamos, sí. Pero no hubo verdaderamente, por parte de quien pudo haber apoyado el desarrollo del Islam con fuerza en ese momento, no hubo, hay que decirlo y hay que denunciarlo, no hubo ningún apoyo. Hubo incluso obstrucción. Y hubo incluso algunas maniobras, las cuales yo no he relatado en el libro, precisamente por no ensuciar el nombre del Islam y no ensuciar el nombre de los musulmanes. Pero ahí está. Y entonces nos dimos cuenta en ese ijtihad, por ejemplo, que en el tema de la mujer pues estábamos muy verdes.
Es decir, que el tema de la mujer no se podía reducir básicamente al tema del pañuelo. Si llevaban pañuelo o no llevaban pañuelo, ¿no? Cuando en muchas ocasiones estábamos viendo que a las mujeres se las trataba fatal. Y después nos íbamos a los hadices, ¿sí? Pero si el propio profeta sallallahu alaihi wasallam decía que el peor de su comunidad era el que peor trataba a sus mujeres, ¿por qué tratáis así a las mujeres? ¿Qué tiene que ver eso con el pañuelo? ¿No? Nos damos cuenta, por ejemplo, que había una necesidad tremenda de espiritualidad, un exceso de formalismo, cuando en realidad el Islam es un camino medio. El Islam implica la Sharia, pero el Islam implica la Háquica. Sin Háquica no hay Islam. Hay gimnasia, pero no hay Islam. Es verdad, es verdad, es verdad. Y entonces en ese sentido, pues empezamos a indagar en la propia tradición islámica andalusí. Empezamos a descubrir a los grandes autores andalusíes. A Ibn Masarra, a Ibn Arabi, a Abu Madian, que sí, que eran sufis, como decían, eran sufis, sí, que eran sufis, sí, pero son los que nos han señalado el camino trascendente de la práctica islámica, el sentido profundo del Islam. Qurtubi era maliki, Ibn Arabi era maliki, también. Ibn Hassan era Zahiri. Es decir, íbamos comprendiendo que teníamos un pasado, un tesoro, que no eran las piedras. Estaba la Junta de Andalucía rescatando Medina Zahara y rescatando la mezquita y rescatando piedras, cuando el legado verdaderamente valioso estaba en el corazón de la sociedad, en el corazón del pueblo, con el pueblo. Y entonces empezamos a descubrir el legado de la comunidad en forma de sensibilidad, en forma de ese gusto que tiene el andaluz. Digo el andaluz porque yo soy andaluz, no sé, no. El gusto del andaluz por el agua, el gusto del andaluz por la hospitalidad, el gusto del andaluz por la generosidad. Y a medida que empezábamos a conocer el Islam y a conocer cosas del Islam, nos dábamos cuenta, yo personalmente me daba cuenta, y decía, oye, pero si a mí me criaron como católico, yo fui educado como católico, como un niño católico, y estuve 9 años en un colegio del Opus Dei, y ahora como musulmán me doy cuenta de que muchas de las cosas que me decía mi padre eran ayas coránicos, que habían pervivido en los cristianos de esta tierra sin que ellos lo supieran, sin que ellos mismos lo supieran. Recuerdo incluso hasta un día en que mi padre, que en paz descanse, me dijo un día, cuando yo era niño, muy pequeño, me dijo, yo estoy seguro que Dios tiene que ser mucho más misericordioso que justo, porque si no se salvaría muy poco, ¿no? Como dice Allah, me he prescrito a mí mismo la misericordia como ley. Eso es Corán. Subhanallah. Y cosas de ese tipo que están en el espíritu, en el alma de este pueblo. Entonces, ese descubrimiento del Islam, para los que provenimos de otra tradición, ha sido el mayor regalo. Yo puedo decir que recuerdo perfectamente el día que hice mi shahada, que fue el día 2 de febrero del año 1987, en Salobreña, en Granada. Y ese día no lo olvidaré nunca, porque es el día en que yo nací. El día en que yo nací como ser humano consciente, como ser humano responsable, como ser humano con una pizquita de dignidad que nos habían quitado, porque nos lo han quitado, y porque este sistema de vida en el que vivimos nos trata de quitar lo más valioso que tenemos,
que es el imán, que es la fe, que es la dignidad, que es la veracidad, que es la confianza. Y alhamdulillah, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los que hemos conocido ya de adultos el Islam, somos conscientes del gran regalo que implica y de la grandeza que tiene, y somos también muy conscientes de que el Corán no ha sido escrito por mano humana, sino que ha sido revelado en el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam por Allah subhanahu wa ta'ala para conducirnos por el camino recto. Allah subhanahu wa ta'ala se define a sí mismo en el Corán como Nur ara Nur, luz sobre luz, y ahí no hay sombra. Quiere eso decir que es el agarradero que tenemos en un mundo de claroscuro, en un mundo de sombra. Y nuestra forma natural de ser humanos es la tauba, es volvernos continuamente a Allah. Este libro que hoy presentamos aquí intenta ser un resumen de ese periplo en el que, como podréis ver, muchos de los musulmanes y musulmanas que en él aparecen dieron su vida literalmente por la difusión del Islam, por la da'wa, a veces en condiciones muy dramáticas. Y quiero recordar aquí, alhamdulillah, a Sabora Uribe, que Allah la haya perdonado, Shahida Sabora Uribe, Shahida, que fue brutalmente asesinada en el año 98 en su propia casa. A Mansur Abdulsalam Escudero, que entregó su vida a la difusión del Islam, de la da'wa. A Adenur Coca, que después de luchar por la consecución del acuerdo de cooperación y de recibir las amenazas en el Ministerio de Justicia, murió en Granada en circunstancias que no fueron aclaradas del todo. Y todos aquellos que en la dureza de esa lucha pues realmente sufrieron en sus familias, en sus bienes, en sus trabajos, y que gracias a ellos estamos hoy aquí asistiendo a un Islam con una enorme perspectiva de futuro, a un Islam que además es el Islam del profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islam de la moderación, el Islam del camino medio, el Islam del diálogo, el Islam de la inclusión, el Islam de la justicia, el Islam del bien. Me hubiera gustado realmente, como hermano que fui de ellos, que ellos hubieran podido estar aquí hoy, hubieran podido ver esto. Bueno, no quiero cansaros, no quiero ir más allá, simplemente decir que gracias a Allah el esfuerzo no ha sido en vano, y de que nuestros hijos y los jóvenes evidentemente están tomando ya el testigo. No es que lo vayan a tomar, es que lo están tomando ya el testigo. Y nos están hablando de una comunidad que va a crecer de manera orgánica, como creció el Islam en un principio, sin forzar nada, de manera natural, con idas y venidas. Muchas veces los que somos nuevos musulmanes, porque claro, nuestros hijos no son conversos, como nosotros, han nacido ya musulmanes, ¿no? Pero claro, viven en esta sociedad, muchos de ellos, y cuando llegan a los 15, 18 años, pues muchos de ellos se apartan y van y vienen. Pero van y vienen. Pero van y vienen, es decir, van y vienen. Y alhamdulillah wa shukurillah que esta asamblea, esta shura tan grande, tan bella, ¿no? Es
la prueba, como dije antes, de que lo que dice Allah en el Corán es verdad. De que cuando Él quiere guiar a alguien no hay nada, nadie ni nada que lo pueda impedir. Y realmente si estamos aquí es porque Allah quiere que estemos aquí. Yo, alhamdulillah, en Córdoba tenemos una pequeña mezquita en medio de un olivar, en medio del campo. Y todos los viernes, alhamdulillah, hay un yuma. ¿Cómo podemos imaginar que en medio de un olivar haya un yuma? En medio del campo, pues lo hay, desde hace 18 años. Alhamdulillah. Han llegado muchas veces pues gente que viene de Marruecos a coger ajo a los pueblos de alrededor y se enteran que hay una mezquita perdida en medio de un olivar y van allí de pronto 50 personas a hacer la salá en medio de los olivos. Y eso es grande, eso solo se explica porque Allah quiere que el Islam cuaje en esta tierra. Alhamdulillah. Si no lo quisiera no estaríamos aquí. Y entonces pues es una satisfacción, verdaderamente una satisfacción y una tranquilidad del corazón el saber que todo ese esfuerzo, todo ese dolor que a veces esa prueba que a veces se ha vivido no ha sido en vano. Muchas gracias. Ya la he conseguido. Muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que hay. Hay 11, hay 11. Hay 11. No, Mi agradecimiento total, de verdad, de corazón, de haber escrito este libro, porque servirá para nuestros hijos que realmente tienen un antecedente. Es lo que podemos presentar a nuestros hijos que han nacido aquí, que sepan que realmente este país que es suyo, que no solamente son pasajeros. Mi agradecimiento total. Muchas gracias.